Hablaremos esta noche de la superstición de Chuncheng. Así que vamos a ubicarnos en China a mediados del siglo XVII. Eran tiempos todavía de la dinastía Ming, que gobernaba el imperio desde el año 1368. El emperador se llamaba Chuncheng, disculpen ustedes. Sí. Era un señor que vivía aterrado por los engaños de sus eunucos, sus cortesanos, por las amenazas permanentes de los reinos vecinos, por las revoluciones campesinas que se producían a cada momento. Había también ataques japoneses y hasta de piratas. Bueno. Los más peligrosos eran los tártaros. Bueno, el emperador lograba con mucho esfuerzo mantener a raya esos avances tártaros gracias a la habilidad de su general Wu Sanquei. ¿Qué tal, Wu Sanquei? En la capital, que ya era Pekín, se vivía en un estado perpetuo de anarquía y confusión. La ciudad estaba repleta de bandas de rebeldes. Algunas de esas bandas fueron bien atrevidas. La que estaba bajo el mando de un tal Li Zhu marchó contra el palacio con la intención manifiesta de colocar a su líder, el ya mencionado Li Zhu, en el trono del dragón. El emperador Chuncheng desesperó al recibir estas noticias. Tenía pocas personas en quien confiar. Su general, Wu Sanquei, estaba ausente. Se había ido justamente en una expedición contra los tártaros. Los insurrectos, que eran campesinos, estaban casi a la vista del palacio. Chung desconfiaba de sus tropas, temía que no respondieran a su llamado y temía que lo acusaran de pusilánime si decidía permanecer a la espera del ataque enemigo para repelerlo. Bueno, entonces no sabía si atacar o no atacar, en una palabra. Sí. Para solucionar su indecisión, le pareció pertinente ir a un templo llamado San Juan Miao. No San Juan Miao. No. San Juan. San Juan Miao. A preguntarle a los dioses qué hacer y a decidir su destino de acuerdo a un procedimiento que existía en aquellos tiempos de la dinastía Ming. Sí, señor. Se trataba del método llamado de las 3 varitas de bambú, bastante frecuente todavía, pero en aquellos tiempos estaba en estricta vinculación con el cielo. Y era esto, había 3 varitas de bambú presentadas de tal modo que uno no sabía cuál era la más larga ni cuál era la más corta. Perfecto. Entonces había que elegir. Si sacabas la tira larga, era un buen presagio, y en este caso, el emperador marcharía violentamente a encontrarse con los rebeldes, confiado en la victoria, porque había sacado la varilla más larga. Si tomara la varita mediana, bueno, debería quedarse tranquilamente en su palacio y esperar lo que pudiera ocurrir. Pero si por desgracia le tocaba la varilla corta, era conveniente, según los dioses, que el emperador entregara su vida. O sea que se matara. Se suicidaba. Antes de sufrir la muerte a manos de los rebeldes. Bueno, va a llegar al templo, en presencia de los altos macanudos de la corte, se ofrecieron sacrificio, quemaron incienso, qué sé yo, todas esos visajes. Finalmente, el emperador sacó su varita de bambú y, bueno, dice la crónica, hubo un momento de intriga, pero la consternación cayó sobre todos los presentes cuando advirtieron que la astilla que el emperador había tomado era la más pequeña.
Oh, se tenía Chao. que matar. Nadie se atrevió a romper el silencio. Pero después de una pausa fue el emperador que con un grito de rabia y desesperación arrojó la varita al suelo y maldijo aquel tiempo. Aquel tiempo no, aquel templo. Y Sí. aquel tiempo también. Las dos cosas. Sí, que eran tiempos más o menos como estos. Y dijo, este templo, construido por mis antepasados, estará condenado eternamente. A los que vengan con tristeza, se les va a duplicar la tristeza. Los que vengan con esperanza, se encontrarán con la desesperación. Y los que entren con salud, saldrán enfermos. Los visitantes orgullosos y fuertes encontrarán la muerte. Yo, Chun Chen, el último de los Ming, te maldigo. ¿Por qué dijo el último de los Ming? Porque era el último de la dinastía y no tenía herederos. Y bueno, sin más palabras, el emperador se retiró, seguido por sus cortesanos. Fue hasta los aposentos de la emperatriz, que no tenía nada que ver en esta historia. Sí. La invitó a dar un paseo por una colina cercana. Mm. A la mañana siguiente, Chun Chen y su esposa fueron hallados colgados de un árbol en el Monte de la Esperanza. Tal como lo habían indicado los dioses, el emperador debía entregar su vida si la elección era la desafortunada. El emperador sí, pero Sí, ¿por pero- qué? porque la mujer, claro. Dejala tranquila. Se ordenó que el árbol en el cual Chun Chen terminó su carrera se rodeara con cadenas. Hasta mediados del siglo XX todavía estaba ese árbol allí, con sus cadenas como recordatorio. Hasta la llegada de Mao, el templo maldito permaneció como siempre, tal como era en tiempos de los Ming, pero despreciado. Es decir, nadie se atrevía a entrar. Las salas, llenas por siglos de adoradores, permanecían en silencio, solo frecuentadas por zorros y murciélagos. Las palabras utilizadas por el emperador fueron proféticas, porque sí, fue el último de los Ming. Después de la muerte de Chun Chen, los rebeldes, que eran campesinos, tomaron posesión de la ciudad, pero no duraron mucho. Aquel general fiel al emperador, ¿se acuerda? Sí. Wu Sanquei, que le Sí. dije, ¿qué hace Wu Sanquei? Bueno, Sí. quiso establecer una alianza con los tártaros para expulsar a los campesinos insurrectos. Los tártaros aceptaron esa alianza, entraron en Pekín y no se fueron más. Era el año 1644 y desde entonces comenzó la dinastía Manchú, la dinastía de los manchúes, que eran de la Manchuria, que duró hasta comienzos del siglo XX, cuando se proclamó la República. Esta es la historia de un emperador que perdió en el juego de elegir la varilla más larga. Vamos a escuchar a un joven charlo en el tango que se llama Suerte Loca. Adelante.